Bienvenidos a todos. Estoy contento de volverme a encontrar nuevamente con todos ustedes para seguir estudiando juntos la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar tratando sobre un tema de vital importancia en las Escrituras y también para nuestra fe cristiana. El tema es la resurrección. En esta ocasión trataremos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En otras ocasiones volveremos al tema para ver la importancia que este hecho histórico tiene también para la fe cristiana, como una doctrina también. Como ya todos ustedes recordarán, seguramente una de las afirmaciones más asombrosas que nuestro Señor Jesucristo hizo fue precisamente esta, que Él resucitaría de entre los muertos al tercer día. Si les parece, vamos a ir a verlo juntos en las Escrituras, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, los versículos 32 al 34. Veremos que allí el Señor no solamente afirmó que Él iba a morir, sabía perfectamente que eso era lo que le esperaba en Jerusalén, pero siempre añadía, en las varias ocasiones que les dijo esto a los discípulos, siempre añadía el hecho de que Él resucitaría al tercer día. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 10, versículo 32 dice así: Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Como ven, el Señor hizo esta afirmación: yo voy a resucitar al tercer día, venceré la muerte y saldré victorioso del sepulcro. Pero no solamente dijo esto acerca de sí mismo, dijo también, y esta es una cosa que a nosotros nos influye, dijo también que todos aquellos que creyeran en Él resucitarían de igual modo. Recordarán ustedes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando el Señor se dirigió allí a Marta y un poco más tarde a María, Él hizo una afirmación igualmente asombrosa. Dijo en Juan capítulo 11, los versículos 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó a Marta. Es decir, él afirmó que era la resurrección y la vida, y aquel que creyera en él no moriría eternamente. Al final ya de la Biblia, también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, los versículos 17 y 18, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, aquí el Señor se presenta en la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, se presenta como el Señor victorioso de la muerte, invitando y dando vida a todo aquel que cree en Él, vida eterna y vida también de resurrección. Por lo tanto, es una afirmación gloriosa que descansa sobre un hecho histórico, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que influye también a todos los que creemos en Él. Su importancia es indiscutible. De hecho, pues el apóstol Pablo, cuando escribía a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, un capítulo que trata extensamente precisamente sobre este tema, sobre el tema de la resurrección, él era consciente de que si realmente Cristo no había resucitado, si no había resurrección de muertos, los apóstoles eran unos mentirosos, gente fraudulenta, y los propios creyentes que hemos creído en la resurrección, pues somos unos pobres ingenuos que nos han engañado y que al final nada de lo que hemos creído va a ocurrir. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15,
Empezaremos leyendo los versículos 14 y 15. Dice: «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan». Y luego continúa diciendo el versículo 17: «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». Y aún añade en el versículo 19: «Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres». Si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es vana, no tenemos nada que anunciar a este mundo, y de hecho, pues somos unos pobres ingenuos que hemos sido engañados terriblemente y estamos gastando nuestra vida en una ilusión, pero no en una realidad, en algo que vaya a ocurrir finalmente. Es importantísima. Creo que no es necesario subrayar la importancia de la resurrección para nuestra fe. Entonces, como esto es así, pues muchos críticos que se oponen al Evangelio del Señor Jesucristo y a la Biblia se han esforzado en buscar distintas alternativas para negar lo que la Biblia afirma, que Cristo resucitó de entre los muertos. Algunas de esas hipótesis o teorías que ellos han ido argumentando y componiendo, pues son realmente muy ingeniosas, pero el hecho de que sean ingeniosas no les sirve para ser verdad. Tienen que coincidir con los hechos. Y este es el problema que tienen todas esas teorías, que cuando son contrastadas, enfrentadas con los hechos reales que nos han dejado narrados aquellas personas que vivieron en aquel tiempo, que fueron testigos directos de la resurrección de Jesús, y lo comprobamos, lo contrastamos con los hechos aquí narrados, vemos que esas hipótesis, esas teorías, pues rápidamente se desvanecen y comprobamos que no tienen el peso suficiente para gozar de nuestro crédito y de nuestra confianza. Ahora, ¿cómo se puede demostrar la resurrección? Pues no vamos a recurrir al método científico, realmente el método científico tampoco resolvería el asunto, porque la resurrección del Señor Jesucristo fue única e irrepetible, no se puede estar, como exigiría el método científico, repitiéndolo una y otra vez y tomando pruebas para luego contrastar los resultados. Nada de todo esto es posible. Al fin y al cabo, la única manera de comprobar la resurrección de Cristo es viendo y asegurándonos de que realmente el Señor Jesucristo fue muerto y que 3 días estaba vivo. Y esta es la forma natural, lógica, de demostrar la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto es realmente lo que vamos a ir haciendo a lo largo de esta sesión. Lo haremos contestando a las diferentes posturas críticas que han ido surgiendo a lo largo de los siglos. Hay muchas, algunos han argumentado que Jesús realmente no llegó a morir, que solamente se desmayó. Otros han dicho que, bueno, pues las mujeres aquel día fueron a un sepulcro equivocado, porque era todavía de noche. Otros han dicho que realmente los que eran crucificados no eran sepultados, sino que eran arrojados en una fosa común, por lo tanto es imposible saber si Jesús estaba muerto o estaba vivo entre medio de aquellos otros cuerpos, que los discípulos robaron el cadáver, que fueron alucinaciones de los discípulos, que fue una invención bien intencionada de los apóstoles que luego se convirtió en leyenda. Bueno, hay un montón de teorías y tenemos bastante trabajo por delante para ir explicando y viendo si esas teorías pueden ser sustentadas con los hechos históricos que tenemos. Así que vamos ya inmediatamente a entrar en materia y la primera de las teorías es que Jesús realmente no murió, dicen algunos, sino que simplemente sufrió un desmayo por las heridas, por el trajín, el agotamiento de aquellos días, pero que finalmente cuando fue sepultado en aquella cueva, pues con el fresquito de la cueva, pues se reanimó, volvió en sí y por sus propios medios pues logró salir de aquel sepulcro desplazando la piedra que había en la entrada y se presentó vivo y triunfante ante sus discípulos. Bueno, esta es una teoría
pues como esas otras, muy ingeniosa, pero vamos a ver si, como digo, coincide con los hechos. Primeramente, y esto será un detalle importantísimo, hay que decir que hubo un certificado de defunción de nuestro Señor Jesucristo. Ya sé que esto puede sonar un poco raro, pero pensando que esto ocurrió hace 2000 años, pero fue así, exactamente así, literalmente así. Había un certificado de defunción. Por un lado estaban los soldados que vigilaban la crucifixión de Jesús. Estuvieron todo el tiempo allí presentes y ellos vieron que Jesús había muerto. No iban a abandonar el lugar sin verificar con total seguridad que Jesús estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, lo que aquellos soldados hacían, pues era quebraban las piernas de los reos, de los que estaban siendo ajusticiados en la cruz. ¿Por qué? Bueno, para esto hay que entender un poco en qué consistía la muerte en la cruz. Ellos eran sujetados, les clavaban clavos en las muñecas, en las manos, en los pies, y en una posición muy incómoda. Ellos todavía tenían un pequeño apoyo en los pies. Ellos pues se sostenían allí en medio de muchísimo dolor, desde luego que sí, en la cruz, colgados, sujetados también con sus brazos, quizás con alguna cuerda también, pero llegaba un momento que las fuerzas fallaban y entonces se dejaban vencer y todo el peso del cuerpo pues caía, ellos con la tensión tirando de sus brazos, pero la tensión, la presión que experimentaban en el pecho finalmente les asfixiaba, morían por asfixia. Entonces los soldados iban con un mazo grande y golpeaban con dureza las piernas. De esa forma les quebraban las piernas y si ellos todavía estaban vivos y se estaban sujetando en sus piernas, evitando morir de asfixia, ya caían por completo, vencidos, ya no había posibilidad de sujetarse con las piernas partidas y morían instantáneamente. En cambio, y esto es lo que hicieron, nos dice el evangelista Juan, en el capítulo 19 de su evangelio, en los versículos 33 y 34, pues vemos allí, capítulo 19 de Juan, versículos 33 y 34, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Eso es lo que habían hecho con los otros dos reos que estaban siendo ajusticiados al lado de Jesús. No le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es decir, no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto, pero aún así se aseguraron. ¿Cómo se aseguraron? Pues un soldado puso su lanza y hizo una herida mortal, desde luego que sí, si no estaba muerto eso era una herida mortal, y salió agua y sangre. Los que entienden de medicina, pues ellos dan la explicación y desde luego concluyen que estaba muerto. Aquí tenemos entonces un certificado de defunción. Ellos verificaron que estaba muerto. El versículo siguiente, el versículo 35 del capítulo 19 de Juan, nos dice que allí había un testigo, que era precisamente el evangelista Juan. Y dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Así que tenemos a aquellas personas que verificaron la muerte de Jesús. Tenemos un testigo que estaba viendo todo esto. Pero por si todo esto fuera poco, pues luego resulta que estuvieron implicadas también diversas autoridades. Iremos viendo a lo largo de este estudio que los que se encargaron de sepultar a Jesús fueron precisamente dos líderes del judaísmo que pertenecían al Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo. Inicialmente fue José de Arimatea quien tomó la iniciativa, luego se le unió Nicodemo y fueron a Pilato, sí, al gobernador romano, a pedir el cuerpo de Jesús para darle digna sepultura. Y Pilato entonces, cuando habían pasado solamente unas pocas horas, cuando recibe esta petición, pues le extraña, está ya muerto, y entonces manda llamar al centurión y le pregunta. Y entonces el centurión le transmite lo que ya había ocurrido. Y entonces Pilato, en base a ese informe oficial, dice, Jesús está muerto, os podéis llevar el cuerpo.
Hubo, por lo tanto, un certificado de defunción que fue lo que permitió que Jesús, el cuerpo del Señor Jesucristo, fuera descolgado de la cruz por José de Arimatea y Nicodemo y llevado posteriormente al sepulcro. Así que sí que se verificó que estaba muerto. Y bueno, pues aparte de eso, tenemos también el testimonio de José de Arimatea y Nicodemo. Malo ha de ser, me parece imposible de creer que ellos dos, que estuvieron preparando el cuerpo de Jesús con todo aquel vendaje envuelto en esas especias con las que ellos preparaban, hacían casi una momia, embalsamaban el cuerpo, que no se dieran cuenta, después de estar tratando bastante tiempo ese cuerpo, que estaba vivo todavía, que no estaba desmayado, que no estaba muerto, que estaba desmayado. ¿Cómo no se iban a haber dado cuenta, hombre? Pues claro que se habrían dado cuenta. Por lo tanto, todas las personas que trataron con él en ese momento verificaron, comprobaron de primerísima mano que realmente estaba muerto. Pero hay otro detalle más que no debemos de ignorar, y es que el carácter de las heridas que Jesús había sufrido, es imposible pensar que realmente no hubiera muerto. Esto nos lleva a recordar cómo fue el proceso previo a la crucifixión de Jesús. El Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, tendría que estar en este momento, después de día y medio, sin descansar, sin dormir, terriblemente agotado. Pero además a esto hay que unir 6 interrogatorios en ese día y medio. Primero, 3 por parte de los judíos y 3 por parte de los gentiles. Luego tenemos que añadir las burlas, el sarcasmo, las bofetadas, los palos de los alguaciles judíos, y luego Pilato dio la orden de azotar a Jesús, y eso era terrible, terrible. El azote romano estaba hecho con tiras de cuero de distintas medidas, y en ellas habían sido incrustados pequeñas piedras y trozos de plomo puntiagudos, y entonces un soldado estaría azotando, a diferencia de los judíos que azotaban 40 azotes menos uno, pues los soldados romanos azotaban hasta que ya el reo estaba casi moribundo. Y entonces, a lo primero, pues azotarían su espalda, sus hombros, sus piernas, y a lo primero, pues simplemente verían pues, pequeños, poco a poco, rasguños que empezarían a heridas, empezaría a aflorar la sangre, pero a base de dar y dar y arrastrar ese látigo sobre las espaldas, las piernas del Señor Jesucristo y de los reos que eran azotados de esa misma manera, pues poco a poco se empezaban a ir viendo los músculos, los tendones, la piel se desgarraba, era algo terrible, terrible. Tal fue así que luego el Señor Jesucristo, cuando fue obligado a llevar el madero en el que iba a ser crucificado, pues no pudo. Y fue Simón de Cirene, alguien que pasaba por allí, que venía del campo, a quien encargaron esta labor. Estaba terriblemente agotado. A eso hay que añadir las horas que estuvo en la cruz. Y hay que añadir también la herida que hemos mencionado antes del soldado que le clavó aquí. Todas esas heridas no producen un desmayo, producen una muerte. Aunque hubiera sido descolgado de la cruz antes de que hubiera muerto, habría muerto por todas esas heridas. Había un historiador romano, Flavio Josefo, que era judío, pero se pasó a los romanos y se enteró rápidamente de que 3 de sus amigos estaban siendo crucificados y fue corriendo al general Tito para pedir su liberación. Este se la concedió y él a toda prisa fue a quitarles de la cruz. Pues aunque la cosa acababan de crucificarles, 2 de ellos ya murieron. Era algo terrible. Acababan de crucificarle, no llevaban horas allí, y no estamos tampoco seguros de si habían sido azotados. Fíjense lo terrible de esos padecimientos. Por lo tanto, los que dicen que simplemente sufrió un desmayo es que ignoran lo que le había ocurrido al Señor Jesucristo en las horas previas. Y aquí hay un montón de suposiciones sin confirmar en esta teoría. Nadie se dio cuenta realmente de que había sido simplemente un desmayo. ¿Cómo puede ser que 3 días en un sepulcro, en una cueva, con el frío que hacía, sin alimentos, sin ningún cuidado médico, pudiera sobrevivir? Y es más, pudiera incluso
encontrar las fuerzas necesarias para salir del sepulcro desplazando aquella roca que cerraba la entrada y que además pudiera salir de allí sin que ninguno de los soldados que hacían guardia alrededor del sepulcro se diera cuenta. Y que lograra llegar, tener fuerzas para llegar a la ciudad, buscar a los discípulos sin que nadie se diera cuenta y entrar hasta su presencia, mostrándose triunfante y como aquel que ha vencido la muerte. Bueno, son una cantidad de suposiciones, ninguna de ellas posible de confirmar en esta teoría, que creo que desacredita por completo a los críticos que defienden esta suposición. Así que no podemos darle crédito. Segunda teoría, la teoría de la tumba desconocida. Esta, bueno, pues está también sustentada en algo que era cierto, y es que los reos de los que eran crucificados normalmente pues o los echaban en una fosa común o quedaban allí tirados en el monte, en el Gólgota, donde eran crucificados, ¿no? Y en muchos casos pues eran los animales, las aves, los perros salvajes o los que se comerían aquellos cuerpos, y no sería extraño encontrar allí esqueletos de otros que habían sido crucificados. Porque era una deshonra terrible el ser crucificado, algo que estaba solamente destinado no a la gente libre del imperio, sino a los esclavos y a la peor gente. Entonces tampoco se tenía mucha consideración con los cuerpos y se tiraban de cualquier manera. Ahora, esto que es cierto, no es posible afirmar que era siempre así. ¿Por qué? Por la evidencia arqueológica, porque curiosamente en el año 1968 se encontró los restos de un tal Johanán en una tumba familiar a las afueras de Jerusalén, y ese tal Johanán había sido crucificado y tenía una tumba. Por lo tanto, no todos eran arrojados a una fosa común. Durante muchos siglos esta teoría ha tenido bastante aceptación, pero este descubrimiento arqueológico ha echado al traste toda la ilusión de los críticos, porque ha desmontado su teoría, ¿no? Y por otro lado tenemos el relato bíblico que nos dice que José de Arimatea tenía preparado un sepulcro nuevo todavía, que fue donde el Señor Jesucristo fue sepultado, cumpliendo así lo que decía Isaías 53, que en su muerte fue con los ricos, con los nobles, con la gente pudiente, ¿no? Él sí que fue sepultado, por lo tanto no coincide ni con la evidencia arqueológica ni con el relato bíblico. Por lo tanto, también descartamos esta teoría. Tercera teoría: las mujeres se dirigieron a un sepulcro equivocado. Esta teoría lo explican de la siguiente forma, todo muy coherente. Pues María Magdalena y sus amigas, que fueron a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo el primer día de la semana, pues fueron demasiado temprano, estaba todavía oscuro, y entre lo sensible de la situación y lo emocionadas que estaban, pues no atinaron a encontrar realmente el sepulcro, tampoco sabían dónde estaba a ciencia cierta sepultado Jesús. Se confundieron, luego vieron a un joven hortelano que estaba por allí, lo confundieron con un ángel. Él intentó explicar la situación, pero ellas estaban asustadas y salieron corriendo del huerto y fueron con noticias falsas a los discípulos. Realmente se equivocaron de sepulcro y fueron a parar con uno que estaba vacío e interpretaron que Jesús pues había resucitado. Ahora, vamos a ir delimitando esta teoría parte por parte. Vamos a ir viendo cuánto de cierto hay en todo esto. Primera cuestión: ¿conocían o no conocían las mujeres el sepulcro donde Jesús había sido colocado? Lo conocían, lo habían visto. Las mujeres conocían el sepulcro. ¿Por qué? Bueno, pues en Mateo, en el capítulo 27... por ejemplo, aunque lo dice en varias ocasiones más, en Mateo 27, los versículos 59 al 61, allí nos dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Pero fíjense, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro.
Ellas no participaron en esos primeros preparativos que José de Arimatea y Nicodemo hicieron con el cuerpo de Jesús, pero desde fuera estuvieron viendo todo el tiempo el lugar y lo que estaban haciendo. Lo mismo dice Marcos capítulo 15, versículo 47 y Lucas capítulo 23 y versículo 55. Confirman el mismo hecho. Ellas estaban fuera mirando, así que sí sabían dónde fue sepultado Jesús. Ahora, ¿cuándo fueron realmente al sepulcro y quiénes eran estas mujeres que fueron al sepulcro? Es verdad, el primer día de la semana ellas fueron con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús. Acordémonos que Jesús, el Señor, fue crucificado justo en la víspera del comienzo del día de reposo, que el día de reposo empezaba por la tarde del día anterior, del viernes, cuando era el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, y aquel día de reposo que venía era un día de gran solemnidad, coincidía también con la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Era un día muy solemne, no se podía trabajar de ninguna manera, así que José de Arimatea y Nicodemo se dieron toda la prisa que pudieron para preparar de algún modo a Jesús inicialmente. Pero estas mujeres quisieron venir a honrar también al Señor Jesucristo, pasado ya el día de reposo, en el primer día de la semana, fueron rápidamente a preparar el cuerpo y fueron rápidos porque sabían que el cuerpo entraba ya en estado de descomposición. Ahora, ¿cuándo llegaron y quiénes fueron estas mujeres? Bueno, pues sabemos que la que está en todos los evangelios citada es María Magdalena, pero luego depende del evangelista, pues también añade a algunas otras mujeres. Por ejemplo, Mateo nos dice que estaba también allí la otra María, y Marcos 16:1 menciona a la madre, a María, la madre de Jacobo, y Salomé, y Lucas añade también a Salomé. Es decir, hay varias mujeres que fueron aquel día, pero fueron todas juntas. Lo más probable, lo que se deduce del estudio de este pasaje es que no fueron todas juntas. Da la impresión, y esto son conjeturas evidentemente, pero coincide con los hechos. Estúdienlo, mírenlo, ya verán como no les estoy contando nada extraño. Pareciera como que María Magdalena es la que organizó todo el asunto para ir el primer día de la semana a preparar el cuerpo del Señor. ¿Qué otras mujeres fueron también? Probablemente María Magdalena fue la primera en llegar, y nos dice el evangelista que llegó cuando todavía estaba oscuro. Pero luego fueron llegando las otras, que quizás fueron en pequeños grupos, de 2 en 2, o no sabemos. Y ellas llegaron ya, nos dicen otros evangelistas, cuando ya estaba amaneciendo o cuando ya era de día completamente. Y al volver a Jerusalén es muy probable que tampoco volvieran juntas, que María Magdalena, que era más joven, seguramente, vemos que María, por ejemplo, estaba allí la madre de Jacobo y de Salomé, pues era una mujer que ya tenía hijos adultos, ¿no? Pues por lo tanto, quizás más mayor. María Magdalena, una mujer que, por lo que nos da a entender los relatos, era bastante impulsiva, pues debió salir corriendo, y las otras mujeres llegaron después a dar la misma noticia a los apóstoles, pero un poco después. Así que tenemos que llegaron en distintos grupos y se fueron tal vez, luego volvió María Magdalena de nuevo, y ahí es cuando ya se encontró, fue la primera persona que vio a Jesús resucitado aquel día. Entonces fueron en varias ocasiones, fueron en varios grupos, y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y todas ellas se confundieron de sepulcro? Ninguna acertó. Pues esto sería muy difícil de creer, ¿no? Por otro lado, hay que añadir que si ellas, todos esos grupos de mujeres que fueron, se equivocaron, hay que decir que una vez que ellas dieron el aviso a los discípulos también fueron al sepulcro. Acordémonos que Jerusalén, la ciudad y el lugar donde el Señor fue crucificado y al lado que fue sepultado, pues estaban cerca. Así que ese día hubo un tránsito enorme de discípulos, de personas que amaban al Señor, que iban y venían de Jerusalén al sepulcro. También, por ejemplo, Pedro y Juan, que nos dicen que fueron al sepulcro, nos lo dice Juan capítulo 20, en los versículos 3 al 8, allí nos cuentan cómo Pedro y Juan fueron corriendo hasta el sepulcro
¿También ellos se equivocaron? ¿Todo el mundo se equivocó de sepulcro aquel día? Bueno, pues esto ya es demasiado, ¿no? Toda la gente, todo el mundo estaba equivocado, todo el mundo se equivocó de tumba. No parece razonable, porque de hecho no se manifiesta ninguna duda, todos ellos estaban seguros y cuando escriben afirman que sabían dónde estaba. No se equivocaron, claro que no se equivocaron. Así que no, esta otra teoría, que fueron a una tumba equivocada, no es creíble. Todo el mundo se equivoca. Pues no, hombre, sabían de lo que estaban haciendo y a dónde estaban yendo. Habían visto además dos días antes dónde habían puesto a Jesús. Cuarta teoría, y esta fue la teoría oficial del judaísmo y también de los soldados romanos. Los discípulos robaron el cadáver. Esta teoría, ya digo que es la oficial, la podemos encontrar en Mateo capítulo 28, los versículos del 11 al 15. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, esta es la versión oficial, que Mateo la recoge aquí, pero ni se molesta en rebatirla o en refutarla. Ya sabía que era mentira, no hacía falta dar más detalles sobre esto. Ahora, esto nos obliga, analizar esta teoría, nos obliga nuevamente a enfrentarnos con los hechos. Y es interesante porque iremos viendo la lógica de los relatos, por qué estaba ocurriendo todo como estaba ocurriendo. Y es asombroso porque el relato es un relato muy coherente, muy compacto, no hay fisuras. Vamos a ver algunos detalles. Las autoridades judías y romanas se hicieron cargo del cuerpo de Jesús. Este es un detalle importante porque estamos diciendo que están diciendo los críticos que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Vamos a ver quién tenía el cargo de custodiar el cuerpo de Jesús. Y eran las autoridades judías y romanas. Inicialmente no había sido así. Ya hemos dicho que José de Arimatea y Nicodemo fueron a pedir el cuerpo a Pilato, al gobernador. Y Pilato se lo dio, después de verificar que estaba muerto. Estos dos, ya lo he dicho también antes, eran dos líderes del judaísmo. Formaban parte del Sanedrín, del órgano de gobierno judío. Por lo tanto, no era cualquier persona. Y esto inquietó mucho al resto de judíos, porque ellos recordaban que Jesús había dicho que después de 3 días resucitaría. Entonces, ellos estaban preocupados. Ahora el cuerpo está en manos de estos dos. Ellos pueden hacer con él lo que quieran, hacerlo desaparecer si quieren. ¿Y cómo vamos luego nosotros a demostrar que no ha resucitado? Y además eran dos personas, no cualquier persona, eran dos líderes importantísimos del judaísmo. Además eran dos, que su palabra, su testimonio unido, sería válido, tendría valor jurídico. Así que los judíos, el resto de autoridades judías, estaban realmente muy inquietos, porque habían perdido el control de la situación. Así que rápidamente fueron a Pilato y le dijeron: Pilato, por favor, hemos escuchado que los discípulos, y él mismo, Jesús mismo, dijo que él iba a resucitar. Mira, y el cuerpo está en manos de José de Arimatea y Nicodemo. Es preciso que nosotros nos hagamos cargo del cuerpo. Y Pilato, me imagino que con pocas ganas de escucharles, porque el día anterior, unos días antes, le habían obligado a condenar a Jesús a muerte, estando él seguro de que era inocente, pero como era el encargado de mantener la paz y de evitar altercados, les dio lo que pidieron. Vamos a verlo. Está en Mateo, en el capítulo 27, los versículos 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjense cómo fueron desarrollándose los hechos. Así que, para evitar sorpresas, pues Pilato les da lo que pedían. Ahora vamos a ver, ellos entonces van allí y sellan la tumba, el sello romano. Ahora, ¿en qué consistía esto? ¿O cómo se hizo esto? Bueno, pues llegaron allí los judíos con una guardia romana. Llegaron al sepulcro. Lo primero que harían sería retirar la piedra y verificar que el cuerpo de Jesús estaba allí adentro. Una vez hecha esa comprobación, volverían a colocar la piedra en su lugar y con un pegote de arcilla y el sello romano certificarían: esta es la tumba de Jesús, y por lo tanto esa era su misión, defender esa tumba y que nadie accediera dentro y se llevara ese cuerpo. Era muy importante que lo hicieran, ellos sabían hacer su trabajo. Si no cumplían con su deber, su vida estaba en peligro. Bueno, Pilato los sentenciaría a ellos a muerte. Era como funcionaban las cosas en el Imperio Romano. Así que la guardia romana y los judíos se hacen cargo de la custodia de la tumba y verifican que el cuerpo del Señor Jesucristo está allí adentro. Este es el siguiente paso, entonces, que tenemos que ver. Ahora, ¿quién era esta guardia romana? Este es otro tema también importante. Normalmente una guardia romana estaba formada pues entre 4 o 16 hombres. Por ejemplo, recuerdan ustedes en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 y el versículo 4, vemos que allí había 4 grupos de 4 soldados romanos en una fortaleza cuando habían custodiando al apóstol Pedro, que al día siguiente lo iban a ejecutar. Este fue Herodes Agripa. Entonces, en una fortaleza cerrada había 16 soldados. Entendemos que aquí, defendiendo un sepulcro en campo abierto, pues por lo menos habría los mismos soldados, si no más. Y estos soldados eran soldados profesionales, preparados para defender y cumplir con su cometido. Y como digo, pues si no lo cumplían, morirían. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 y el versículo 19, dice que cuando Herodes comprobó que no se supo qué había pasado con Pedro, pues mandó matar a los 16 soldados porque no habían cumplido con su deber. Y esta misma suerte era la que esperaría esta guardia romana si fallaban, si fracasaban en su misión de defender, de custodiar el cuerpo de Jesús. En fin, cuando comparamos estos soldados aguerridos y bien armados con un grupo de discípulos asustados, pues desde luego parece que no hay, que no hay color, que son dos cosas que no pegan. Otro detalle importante: la piedra que cubría, que taponaba, que cerraba el sepulcro. ¿Cómo era esta piedra? Bueno, ya hemos dicho antes de Pedro y Juan que fueron hasta el sepulcro, y es curioso que cuando llegan allí, pues se agachan. El primero que llega es Juan, que es el más joven, ha corrido más, ha llegado antes, y se agacha para ver lo que hay dentro. Luego llega Pedro, impulsivo como era él, y entró directo. Pero a lo que voy, ese detalle de agacharse para entrar. Bueno, era una cueva, pero había que agacharse. Pero aunque hubiera que agacharse, ya ustedes hacen la idea de que el hueco de la entrada tenía que ser amplio. Por lo tanto, para tapar ese hueco con una roca, esa roca tenía que ser voluminosa. Así que una roca grande. Sabemos que Nicodemo y José de Arimatea, cuando lo enterraron, pues probablemente lo que hicieron fue, bueno, nos lo dice también Marcos, capítulo 15, versículo 46, que una vez que pusieron a Jesús en un sepulcro que estaba cavado en una peña, pues hicieron rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Quizás la piedra probablemente estaría colocada en una pequeña pendiente y inmovilizada por una cuña. Lo que hicieron ellos, una vez colocado a Jesús dentro, el cuerpo del Señor dentro, pues fue quitar la cuña y hacer rodar por la pendiente con bastante facilidad
hacer rodar la roca, la piedra hasta que taponó, hasta que se encajó en la entrada de la cueva. Eso, sin lugar a dudas, era muy sencillo. Pero otra cosa muy diferente era ahora retirar esa piedra. Y retirarla, que la retiraran un grupo de discípulos asustados, mientras la guardia romana estaba vigilando el sepulcro, sin que nadie se diera cuenta de todo esto. Esto ya es bastante más complicado, porque retirar una piedra tan grande, con una pequeña pendiente, requiere un esfuerzo de varios hombres, en fin, eso es ruidoso, en fin, difícil me parece a mí. Por otro lado, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Tenían coartada o no tendrían coartada? Es lo que nos preguntaríamos ahora, ¿no? Bueno, pues la Biblia nos dice dónde estaban. Los discípulos estaban asustados, muertos de miedo. Nos dice Juan capítulo 20, versículo 19, que estaban escondidos en un aposento con las ventanas y las puertas cerradas por miedo a los romanos. Era lógico, es que era de sentido común. Si habían matado a su maestro, ¿qué suerte les esperaría a ellos si aparecían en público identificándose con Jesús o asociándose nuevamente con él? Pues les esperaría la misma suerte. Habían salido huyendo cuando prendieron a Jesús en el Monte de los Olivos y no habían vuelto a aparecer. Bueno, Pedro se coló allí en el patio del sumo sacerdote y salió muy mal parado y ya vio que su vida corría peligro porque le identificaban y estaban asustadísimos. No eran el tipo de personas que estaban tramando lo que estos críticos suponen de ir a robar el cuerpo. Todo lo contrario, estaban pensando, como era lógico y de esperar, en salvar su propio pellejo, su propia vida. Estaban muertos de miedo. Por otro lado, otro detalle más es el relato tal como nos lo cuenta Marcos en el capítulo 16 y versículo 4. Allí nos dice que la piedra, y esto se aprecia más en la palabra usada en la lengua original, en el griego, la piedra no solamente, esa gran piedra a la que me he referido hace un momento, no solamente estaba retirada un poquito del sepulcro, sino que nos dice el relato que estaba colocada allí, arriba, a cierta distancia. Y esto es algo que no tiene lógica. Porque si los discípulos realmente fueron a robar el cuerpo de Jesús, pues yo entiendo que lo que habrían hecho habría sido apartar, separar un poquito la piedra, máxime si querían que no les escucharan los romanos, apartarlo un poquito, el espacio suficiente para sigilosamente sacar el cuerpo. Pero retirar la piedra y subirla un trozo más allá, no tiene sentido. Son cosas que no cuadran. Y no hay una forma de explicar cómo esa piedra había llegado a estar ahí arriba si no es la explicación que realmente nos da la Biblia, aunque hay personas que tienen muchos prejuicios con esto, pero la Biblia dice que un ángel descendió del cielo y quitó la piedra y la puso allá arriba. Por lo tanto, es difícil, nada nos hace pensar que los discípulos estaban allí venciendo todas estas dificultades para robar el cuerpo de Jesús. Ahora, otro detalle también interesante es el informe que la guardia dio una vez que todos estos hechos habían ocurrido. Esto les generó un problema, por lo que antes he dicho, que si se descubría que no habían cumplido con su deber, serían muertos. Entonces, ¿a quién fueron a presentar su informe? Lo lógico es que si eran soldados romanos fueran a Pilato a presentar su informe, pero ellos sabían que eso acabaría con sus propias vidas. Entonces, aquí empezó la complicación para ellos. Y ellos fueron a dar informe a los líderes judíos. Porque los líderes judíos sabían, los romanos sabían que ellos les cubrirían las espaldas, los taparían, no tendrían tantos escrúpulos en decir alguna mentira para cubrir el expediente porque eran los primeros que no querían que Jesús resucitara. Pero aquí hay algo muy importante, y es que los soldados romanos informaron a las autoridades judías de la resurrección de Jesús. Así que esos líderes judíos tuvieron una prueba, otra oportunidad más, una evidencia de primerísima mano de que Jesús realmente había resucitado. ¿Qué harían con esa nueva evidencia? Pues contra toda lógica, contra toda razón, se encerraron en su sinrazón y se negaron a creer en el Señor Jesucristo. Ahora,
Este es un problema para las autoridades judías, porque ellos ya tienen toda la información, saben lo que ha pasado, se han inventado una mentira y han encubierto a los soldados romanos, pero ninguno de ellos se atrevió a negar el hecho de que la tumba estaba vacía. La tumba había quedado vacía. Todos ellos tuvieron que admitir este hecho. La tumba está vacía y esto es una evidencia muy grande a favor de la resurrección de Jesús. Ninguno de ellos pudieron impedir esto. Los soldados que habían ido allí no tenían el más mínimo rasguño. No habían tenido que luchar contra un grupo muy numeroso de discípulos para defender y cumplir con su deber. No. La tumba había quedado vacía y ellos no habían tenido que pelearse con nadie. Habían salido huyendo cuando apareció el ángel. Por lo tanto, el hecho incontestable, la tumba vacía. Segunda cuestión importante también. Inmediatamente después de todos estos hechos, pues los discípulos, al cabo de unos días, estaban dando testimonio de la resurrección de Jesús. Y ninguna de las autoridades judías discutió con ellos que Jesús no hubiera resucitado. Veremos muchos episodios donde los apóstoles se enfrentan con estos líderes judíos afirmando que Jesús ha resucitado. Y estos líderes no dicen nada. No les contradicen, no rebaten sus argumentos, nada. Se callan. ¿Por qué? Pues porque ya ellos sabían lo que había pasado allí. ¿Cómo iban a rebatir algo que sabían que no podían rebatir? Rebatir ese hecho implicaría tirar de la cuerda y al final llegarían a la verdad. Habría que llamar a dar testimonio a los romanos, a ver qué había pasado, etcétera, etcétera. Pero no hicieron nada de todo esto. Tampoco se hicieron interrogatorios. La tumba estaba vacía y no se hicieron interrogatorios. Y en aquella época los romanos haciendo interrogatorios no había derechos civiles ni nada por el estilo. Si se ponían a interrogar a alguien, usarían la violencia y los métodos que ellos quisieran. Nadie les diría nada. ¿Sacarían la verdad sí o sí? No hicieron ningún interrogatorio. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que había pasado. Todo esto, este silencio de las autoridades, es más elocuente todavía, o por lo menos tan elocuente como el testimonio de los discípulos a favor de la resurrección de Jesús. Ellos sabían la verdad y su silencio los delataba. Pero bueno, volvamos a la teoría en sí. Los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús mientras los soldados romanos estaban dormidos. Qué falta de coherencia, ¿no? Y como sabían esos soldados, si estaban dormidos, que eran los discípulos quienes habían robado el cuerpo. Este hecho simplemente presentado así en un tribunal, la gente se moriría de risa. Aparte de que quedaría en tela de juicio su profesionalidad y otro montón de cosas más. Es una composición forzada que choca una vez más contra la realidad. El silencio de las autoridades, la falta de alternativas a lo que había ocurrido, pues demostraba eso, unido a otro montón de evidencias positivas que no veremos en esta sesión, pero la veremos, si Dios quiere, en la siguiente, pues unidas entre sí forman un solo bloque que confirman de manera inequívoca que Jesús realmente había resucitado. Otra teoría, la quinta teoría, dice que fueron alucinaciones. Ellos dicen que las mujeres fueron al sepulcro, se encontraban en un estado psicológico que les predisponía para ver cosas que no eran reales. Y entonces confundieron pues, a un hortelano que estaba allí con el Señor resucitado. Pero vamos a ver la evidencia una vez más, porque las teorías es una cosa muy bonita, pero vamos a la evidencia, a los hechos. Porque esas teorías tienen que enfrentarse con los hechos. Estos hechos están aquí y han sido dejados aquí por hombres que fueron testigos de las cosas que estaban ocurriendo. Vamos a ver, por un lado, el carácter de las apariciones. Porque tal como ellos han presentado esta teoría, pues dan a entender que el Señor se apareció tal vez en algún lugar oscuro, en las mujeres muy predispuestas entre que se veía o no se veía, lo confundieron porque querían verlo resucitado y lo confundieron. Bueno, ¿esto es realmente lo que ocurrió? Pues no es esto lo que ocurrió. En primer lugar,
las mujeres no vieron a Jesús cuando no había luz. Lo vieron con luz. Pero no fueron las únicas que vieron a Jesús. El Señor se apareció en un montón de ocasiones, en diferentes contextos, a plena luz, en situaciones diversas. Todos estarían predispuestos a ver una aparición. Todas las situaciones eran situaciones muy variadas. Por ejemplo, vemos que sí, el Señor se encontró a veces con individuos solos, por ejemplo, con María Magdalena, también nos dice 1 Corintios 15 que con Pedro, con Jacobo, con Santiago. Pero en otras ocasiones se encontró el Señor con grupos, por ejemplo, los discípulos reunidos. Y en una ocasión nos dice 1 Corintios capítulo 15 que el Señor se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía cuando se escribió aquello, muchos estaban todavía vivos. ¿Apariciones en un callejón oscuro? No, oiga, a diversos grupos y personas. Se apareció en contextos, en lugares distintos también, por ejemplo, en el jardín del sepulcro. Se apareció cerca de Jerusalén, se apareció en el aposento alto, se apareció en el camino de Emaús a dos que iban allí, se apareció en el mar, junto al mar de Galilea, se apareció en el monte de los Olivos, en un monte en Galilea también, en distintos momentos. También el estado de ánimo de las personas a las que se le apareció era muy diverso. Es verdad que María Magdalena pues estaba llorando y las mujeres que le acompañaban en otros momentos estaban temerosas, azoradas. Pero Pedro era otra la situación, él estaba lleno de remordimientos por haber negado a Jesús. Tomás era un hombre incrédulo hasta la médula. La pareja que caminaba hacia Emaús pues estaban distraídos por lo que había pasado la semana anterior. Los discípulos en Galilea, a los que el Señor se apareció, estaban pescando. Hay una variedad de escenarios, de situaciones. Esto no es el ambiente propicio para una aparición que no se ve bien lo que se ha visto, como dicen los críticos. Esto no coincide con la realidad. Hay una multitud de escenas, de episodios, de personajes diversos. Todos ellos tuvieron una aparición. Bueno, luego hablamos un poco más de ello. ¿Eran los discípulos personas propensas a tener alucinaciones? Bueno, ya sabemos que esto de las alucinaciones, pues hay personas que son mucho más propensas. Normalmente personas que están enfermas de esquizofrenia, pues tienen esta predisposición. Hemos conocido personas, ¿verdad?, que viven en un mundo paralelo, que ven y oyen cosas que nadie más oye. Pero este era el carácter de los discípulos. ¿Eran gente realmente predispuesta a ver apariciones y cosas de este tipo? Yo diría que no. Ustedes pueden hacer la prueba, lean sus evangelios, lean los escritos, las cartas que escribieron. ¿Les da la impresión realmente que eran personas que sufrían de este tipo de enfermedades, predispuestos a ver cosas que no había? No coincide con el carácter bien delimitado que tenemos, bien perfilado que tenemos de estos discípulos. Desde luego que no. Además, no solamente estaban predispuestos, no estaban predispuestos a ver apariciones, sino que tampoco estaban predispuestos a creerse que Jesús había resucitado. Esto es otro tema también muy importante en este punto, porque cuando por fin llegaron las noticias a los discípulos de que Jesús había resucitado, no se lo creyeron. No se lo creyeron. Por ejemplo, y no solamente cuando lo escucharon, ya antes, José de Arimatea y Nicodemo, cuando embalsamaron al Señor, usaron como 30 kilos de especias con todos aquellos lienzos. Ellos no estaban esperando que Jesús resucitara, le estaban dando el último adiós. Las mujeres, cuando fueron a hacer lo mismo al primer día de la semana, no estaban esperando que resucitara, querían honrar el cuerpo del Señor y despedirse de él por última vez. No esperaban ver su resurrección, ni mucho menos. Los discípulos no creían tampoco estaban pensando que Jesús iba a resucitar. Cuando las mujeres fueron con el anuncio, Jesús ha resucitado, ellos no se lo creyeron y las tomaron por locas. Les parecía una locura.
De hecho, Juan el Evangelista dice que aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. No lo entendían y no lo esperaban. Cuando Tomás, que es conocido por su incredulidad, se le dijo, hemos visto a Jesús, él dijo, no me lo creo a no ser de que yo meta mi dedo en las llagas de las manos, en las manos y en su costado, no me lo voy a creer. Y el mismo Señor, cuando se les aparece, les tiene que reprochar por su incredulidad. En fin, de hecho, en alguna ocasión, cuando Él se presentó, ellos no se lo creían. Y el Señor mismo les tiene que decir, pues meted aquí, ved mis manos y mi costado, que yo mismo soy. En fin, es un cúmulo de situaciones. Eso de que hubo una aparición ahí en un rincón oscuro a unas mujercillas no se corresponde con la realidad de los hechos. La variedad de circunstancias, las variedad de personas, la poca predisposición a creerse esas cosas, oiga usted, que no. Pero otro detalle más, y esto ya es definitivo me parece a mí, es que esto nos estaría hablando de alucinaciones colectivas. Es decir, que todas las personas estaban viendo lo mismo a la vez. Hemos dicho que en 1 Corintios 15, allí el Señor se apareció, nos dice a 500 personas a la vez. 500 personas tuvieron la misma visión, de la misma aparición. Esto es un fenómeno que la ciencia nunca ha podido contrastar, nunca ha podido encontrar. Las alucinaciones son personales, pero que 500 personas o que un grupo de discípulos vea la misma cosa a la vez, esto no es científico. No hay precedentes de este hecho. Y la segunda cosa es que todos ellos dejaron de tener esas supuestas alucinaciones a la vez, justo cuando el Señor ascendió al cielo. ¿No será más lógico pensar que realmente Jesús sí que resucitó? Y ellos dejaron de verlo cuando Él se fue. Y que no estaban teniendo alucinaciones. Pues claro, eso es lo más razonable, lo más sensato, lo que cae por el sentido común. Y la sexta teoría crítica, con esta ya terminamos, fue una invención que se convirtió en leyenda. Los discípulos, pues, no eran gente muy fiable, dice esta teoría, y pues estaban esperando que Jesús hiciera algo muy grande. Ellos creían que era el mismo Hijo de Dios, aunque Jesús nunca, según esa teoría, pretendió tal cosa. Entonces, bueno, pues querían engrandecer su figura y se inventaron esta cuestión de que Jesús había resucitado. Pero esto no era algo cierto, fue una mentira inicial que fue creciendo, se fue haciendo grande y al final se convirtió en una leyenda que circuló por todos los sitios y fíjese, ha llegado hasta el siglo XXI en nuestros días. Bueno, la teoría ignora todos los hechos que ya hemos ido mencionando a lo largo de esta sesión. Pero vamos a ver, de todas formas, vamos a entrar a ver las pretensiones de esta teoría. La primera cosa es, ¿mintieron los apóstoles acerca de Jesús? Esto nos obliga a dudar de su honestidad, y yo no veo ninguna razón para dudar de ellos. Uno lee sus escritos y se da cuenta de que ellos exigían para otros y para sí mismos los más altos niveles de moral, de ética. Inventarse algo tan truculento, tan artificial y con tantas consecuencias, esto haría que fueran gente realmente muy inmoral, muy mala, por cierto, ¿no? Y cuando uno lee sus relatos, pues te das cuenta que ellos no engañaban. De hecho, no tienen ninguna dificultad en contar sus propios fracasos. Están hablando con una honestidad que muchas veces no se ve en otras obras. La Biblia es un libro muy, muy honesto, que llama al pan pan y al vino vino, que no encubre la verdad. Y estos hombres eran así. Así que yo no veo ninguna razón para dudar de su honestidad. Pero inventarse una mentira, si es que se la inventaron, como dicen ellos, y luego estar dispuestos a morir para defenderla, eso ya no solamente es que eran malos, es que estaban locos, pero muy locos, porque al final todos ellos acabaron muriendo precisamente por dar testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Qué les aportó
el hecho de inventarse esa mentira? ¿Ganaron algo? Pues desde luego que no. Lo único que tuvieron a partir de ese momento fueron innumerables problemas. Las autoridades judías se vinieron contra ellos, los encarcelaron varias veces, los azotaron, tuvieron que huir, Jacobo fue muerto, Esteban fue apedreado, fueron sometidos a mil y una humillación, en fin, el emperador romano Nerón los llevaba al circo y los perseguía y los mataba por cientos y miles. ¿Qué sacaron ellos con inventarse esta mentira? ¿Y cómo es que ninguno de ellos, cuando estaban a punto de morir por esta mentira que ellos habían inventado, según esta teoría, ninguno de ellos se echó atrás y se retractó y dijo, no señores, esperen, que esto nos lo hemos inventado, que realmente nos resucitó? Ni uno de ellos se contradijo de lo que habían afirmado. Esto no tiene sentido. Por un lado, el carácter moral de estos hombres, pero por otro lado es que es contra toda lógica hacer algo parecido. Pero si realmente hicieron esto, además eran gente terriblemente perversa, de un grado de maldad difícilmente imaginable. Porque no solamente es que ellos murieron por esa mentira, sino que ellos fueron testigos de cómo muchas otras personas que creyeron eso también dieron su vida por este mismo hecho. Yo no creo que llegaran a hacer una cosa similar. No hay ninguna... Es una acusación caprichosa que nunca van a poder demostrar. No coincide con la realidad tampoco en este sentido. Bueno, concluimos entonces. Hemos visto que la resurrección es un hecho realmente muy importante. En otra sesión veremos todas las ramificaciones, las consecuencias que tiene la resurrección de Cristo. Y que lógicamente, por lo tanto, ha sido muy atacada por los críticos. Pero hemos estado analizando las principales teorías que han ido argumentando y elaborando para negar la resurrección de Jesús. Y hemos visto que carecen de sentido y que no se pueden sustentar cuando las llevamos y las contrastamos con lo que los testigos oculares dijeron y escribieron. Por lo tanto, todo esto nos confirma en el hecho de que el Señor Jesucristo sí que resucitó y nos confirma también en la esperanza que tenemos de que nosotros, que hemos creído en Él, resucitaremos juntamente con Él. Aún tendremos mucho más que decir sobre este asunto, ya no contestando a teorías de críticos, sino viendo la evidencia positiva, los hechos tal como ocurrieron. Siempre es más agradable verlo así, ¿verdad? Pero también era necesario abordar el tema desde esta otra perspectiva. Espero que todas estas reflexiones les ayuden, como me han ayudado a mí, a estar cada vez más confirmados en esta fe que tenemos en Cristo, en su muerte sí, pero también en su resurrección triunfante. Pues espero volverme a encontrar con ustedes pronto, si el Señor me lo permite. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Y gracias por su atención.